Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola nuevamente. Esta vez vamos a seguir con los programas que tenemos de Python. La otra vez conversando con unos compañeros sobre cómo usar Python para la parte de específicamente de ingeniería civil, pues dado que es un lenguaje de programación que es multiparadigma y se pueden hacer muchas cosas, pues. Puedes trabajar en la parte de desarrollo de aplicaciones de escritorio, puedes trabajar en la parte de aplicaciones web con los frameworks Django y Flash, puedes también trabajar en ciencias de datos, etcétera. Hay muchas aplicaciones, pues, muchas áreas que puedes usar. Pero para Python como tal, lo puedes emplear como una herramienta que te ayude a optimizar tus tiempos y a elaborar tus propias hojas de cálculos, ya sea para diseñar estructuras de concreto, ya sea para diseñar estructuras de acero, hacer análisis, etcétera. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, voy a desarrollar una pequeña hoja de cálculo dando algunos tips respecto al, al uso adecuado y a las buenas prácticas de cómo construir código que te ayudan a tener primero un código limpio, bien ordenado y también rápido de ejecutar como tal. La intención es analizar o hacer una hojita de cálculo para una viga simplemente apoyada de concreto con un solo lecho de refuerzo que va a garantizar pues que, no- que podamos cambiar dimensiones, cambiar cantidades de acero, más o menos enfocarnos a la parte del código. Bueno, hay muchos códigos en concreto, por lo general acá en Latinoamérica se usa mucho el ACI o las normas técnicas complementarias para el caso de México. Entonces, pongámonos ya en martes. Primero vamos a aperturar el entorno de desarrollo de Python. Lo primero que nos abre acá. La vez pasada les enseñé cómo descargar Python desde python.org. Esta vez ya instalado, pues ya lo podemos usar. Vemos que lo primero que se abre es la consola de trabajo de Python, la consola interactiva, donde podemos hacer aquí operaciones, donde también podemos declarar variables, valga la redundancia, puede ser un string, puede ser un hola mundo, y después entonces si fijamos acá, en este caso la consola de Python pues es en base al estilo de scripting, donde se va leyendo cada línea que se va escribiendo de código y se va interpretando. No necesita un archivo de compilación como en otros casos de lenguajes de programación como C, etcétera, o sea, etcétera. Pero la intención no va a ser como hemos venido trabajando la vez pasada en cuanto al uso de esta consola, sino que nos vamos a enfocar ahora a cómo crear un archivo de texto de extensión .py y poderlo correr. En el mismo idle de Python, aquí en el shell, que es nuestra consola o donde se generan el script, el script que estamos aquí viendo en pantalla, vamos a utilizar un archivo de texto. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero acá, vamos a dar file, un nuevo archivo. Entonces aquí nosotros podemos hacer la escritura de nuestro código. ¿Ya? Entonces es un archivo de texto, si ustedes logran ver no se ejecuta nada. Entonces lo que sí es que hay que tener en cuenta de que acá se debe escribir el programa y para luego que se ejecute a través de Python. Entonces vamos a llamarle acá. Sabemos que los comentarios en Python pueden ser aquí con este simbolito de almohadilla para una sola línea de código, sola línea
de código, o también podemos usar 3 veces comillas, y aquí poder tener varias líneas de comentarios. Perdón por poner línea de código, líneas de comentarios de esta manera. Ok, entonces empecemos. Este será un programa que calcula una viga de concreto reforzado de un solo lecho de refuerzo o una sola capa sometido a flexión. Ok. ¿En qué se basan las teorías de cálculo de concreto reforzado? Por lo general, para flexión, nosotros tenemos lo que es el análisis de curvatura como una viga típica, donde está en función de qué tanta deformación axial producida por el caso de flexión en las distintas capas, y esa acción instantánea de compresión-tensión que se genera un par y que nos da un momento resistente. Entonces vamos a hacer este programa. Ok, entonces fijémonos bien. ¿Cuál va a ser nuestro paradigma que vamos a usar? Va a ser un ejemplo donde vamos a construir el programa orientado a objetos. Usar el paradigma de programación orientado a objetos, donde lo que busca es hacer uso de esta metodología que consiste en principios básicos, encapsulamiento, en abstracción, en polimorfismo, etc. ¿Cuál es en sí, digamos, hablando de una manera sencilla? Pues es un objeto, es la intención de crear una entidad que pueda tener dos cosas: características, propiedades y algunas funciones o métodos. ¿Qué significa esto? Pensemos en la misma computadora. Pues tiene características: el tamaño, el peso, la capacidad de los elementos, el procesador, etc. ¿Y qué funciones puede hacer? Bueno, que lo ocupamos para correr en el software. Entonces, esa es una de las tantas opciones. ¿Ya? Entonces, la programación orientada a objetos se basa pues, en crear simple vista clases con atributos y métodos, instanciando objetos. ¿Ok? Entonces, en este programita vamos a crear nuestras clases, nuestras funciones y buenas prácticas de código. Entonces, empecemos. Primer paso, vamos a crear una clase de viga de concreto. ¿Ok? Entonces, la clase de la viga de concreto siempre se usa la palabra reservada clase para la escritura del código, la podemos llamar. Por lo general, algunas recomendaciones es que todo nombre de una clase empiece con letra mayúscula. Entonces la voy a llamar viga concreto. Simple, aunque es muy grande. Viga con dos puntos. Enter. Python es un lenguaje que es muy limpio y muy estructurado, en el sentido de que se tienen que respetar las indentaciones o los espacios como se marcan acá. Este espacio de cuatro líneas que se pueden cambiar a 2, a 3, a 4, pero siempre de entrada por lo general se trabaja con 4 espacios de indentación. Entonces, ¿qué necesitamos acá en clases? Bueno, necesitamos propiedades, las propiedades de nuestro elemento, o es decir, ¿qué
¿Qué variables se necesitan en una vía de concreto para que se pueda analizar? Entonces, lo primero que hay que hacer acá es, uno, considerar nuestro constructor de clases. Constructor de la clase. En este caso, para definir un constructor hay que utilizar la palabra la palabra reservada def guión bajo init guión bajo, que esto lo que me permite es ir definiendo que cuando ya lo interprete Python considere que esto de acá es nuestro constructor, que tiene que tener tanto la definición del constructor como las funciones adicionales de una palabra llamada self, que lo que hace es considerar una referencia al mismo objeto que una vez se instancia a través de la clase. Entonces, self. ¿Qué propiedades qué propiedades o qué características se necesita para una viga de concreto? Bueno, lo típico, ¿no? El ancho de la viga, la altura de la viga. ¿Qué más se necesitaría? Altura, ancho. Podemos decir los recubrimientos, aunque lo vamos a dejar fijo, un valor. También podemos decir el F'C, que es la resistencia del concreto, y el Fie, que es la resistencia del acero de refuerzo. Si acaso nos hace falta alguna propiedad, la vamos a escribir después. Okay. Entonces, cuando uno crea una clase y cuando vas a generar objetos a través de esta clase, la clase es como una especie de moldura que te permite ir sacando después entidades que son objetos que vas creando a través de este molde. En el caso de ingeniería civil, pues un ejemplo, un plano para una vivienda que es de un residencial o de una urbanización que se replica, porque son varios modelos, son, por ejemplo, 1 o 2 modelos en una urbanización que se construyen N casas, 100, 20, 30, etc. Entonces, ahora, ahí vamos a ver más adelante un ejemplo que cuando instanciamos un objeto tenemos que pasarle parámetros en el constructor, que en este caso son los que tenemos mencionados ahí en pantalla. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que ejemplo, ahora definamos una cosa, fijémonos bien. Acá estos van a ser los parámetros que le vamos a ingresar cuando vamos a instanciar un objeto a partir de esta clase, pero los que él va a tener propios de él se tienen que declarar. Entonces puede ser un ejemplo. ¿Cómo se hace eso? Self, siempre se usa la palabra self, punto. Acá tenemos dos opciones, es decir, bviga y llamarlo igual que el parámetro que estamos colocando ahí, o podemos decir solo bb, refiriéndonos a la viga. Aquí va a ser igual a bviga. Lo que está haciendo acá es que nuestro constructor va a tomar ese parámetro que se le pasa y le va a asignar a la propiedad propia, a la propiedad propia de este constructor el parámetro de viga. Self.hv es igual a hviga, self.fc es igual a fc, self.fy es igual a fy. Habíamos dicho que aquí también ya podemos definir algunos parámetros, ya que no necesitan definirse propiamente, que se puede cambiar después, pero lo vamos a considerar. Self. Le vamos a llamar DC, un recubrimiento específico. Ahora viene la decisión. ¿Qué unidades consideramos? Acá. Consideremos que los datos de entrada, de ancho, altos, etcétera, y de resistencia de los materiales van a ser en el sistema MKS. Entonces, consideramos un recubrimiento de 5 centímetros. 5 centímetros. Bien. Recubrimiento 5 centímetros. Ok. Bueno. Ya tenemos nuestro constructor. Ahora construyamos algunos métodos o funciones.
¿Ok? ¿Cuáles pueden ser? El primer método podríamos decir def, voy a llamarle concreto, self. Fijémoslo bien, que ya el primer def con la palabra init lo que nos permitió es hacer la construcción, o lo que nos va a permitir hacer es la construcción o la instancia de la clase, de nuestro objeto. Ahora también podemos definir dentro de esta clase algunos métodos. Fijémoslo bien, hay dos conceptos. Uno se le llaman métodos y otro se le llaman funciones. Los métodos solo son, bueno, son funciones que no regresan nada. Ya vamos a ver ese término de regresar. Mientras que las funciones sí nos van a regresar un valor, una variable, un cálculo, etc. Entonces, def concreto, ¿qué queremos hacer con el concreto? Si ya tenemos la resistencia al concreto, nos gustaría saber cuál es el módulo de elasticidad. Entonces, queremos obtener módulo de elasticidad. Entonces, para obtener módulo de elasticidad, por lo general, ya sabemos que según el ACI, el módulo de elasticidad es igual a 15.100 por la raíz del F'C. Entonces, para esto necesitamos primero la resistencia del concreto, que ya la tenemos a través del constructor, y necesitamos también calcular esa presión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Fc es igual a self.fc. ¿Qué estoy haciendo aquí? Fijémonos bien. Yo estoy declarando una variable local en esta función, donde esta variable local va a ser un llamado, o va a utilizar la propiedad el atributo del método, que en este caso es la resistencia F'C, que se llama cuando se construye la clase. Entonces, de esta manera vamos a definir otra variable local que va a ser igual a 15.100 por la raíz de F'C, en este caso Fc. El elevado aquí, o mejor dicho, la potencia en Python se usa a través de dos asteriscos, punto 5. ¿Ok? Y esto tanto en F'C, unidades de kilogramos sobre centímetro cuadrado. Acá igual, unidades de kilogramos sobre centímetros cuadrados. Ahora fijémonos bien, ¿qué tenemos acá? Ya tenemos el cálculo de nuestro módulo de elasticidad. Va a ser return S. Ahora, ¿qué otro método necesitamos? Def. Vamos a buscar un espacio. Otro método, hacer. Self. En este caso, queremos obtener módulo de elasticidad. Como el módulo de elasticidad del acero no depende de su Fy, como en la ecuación del concreto, podemos simplemente decir que Ey es igual a 2.03 por 10 a la 6 unidades de kilos sobre centímetros cuadrados. Una vez llamemos este método, nos tiene que retornar ¿qué cosa? El Ey. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos el concreto, ya tenemos el acero, ya con cada uno de estos podemos obtener esos módulos de elasticidad que después se pueden utilizar para uno que otro cálculo. Pero ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, entonces para ampliar un poco el ejercicio, vamos a considerar lo siguiente. Aparte de estos datos, le vamos a pedir que nos dé la longitud de la viga y además la carga última lineal. ¿Okay? Entonces, aquí podemos decir self.lb igual a L viga y self.qu igual a Q, para poder también calcular los momentos. Entonces ahora, como necesitamos hacer un análisis de la viga como tal, entonces
claro, hay que comparar una resistencia con una carga última. Entonces voy a llamarte momento último o MU self. ¿Qué hace acá? Él calcula la resistencia requerida. No diga a flexión, simplemente apoyar. ¿Ok? Entonces, ¿qué expresión se utiliza? Bueno, se utiliza que MU es igual a la longitud al cuadrado, en este caso W por L cuadrado, entre 8. Entonces, necesitamos L. Aquí es igual L a la misma propiedad de nuestro objeto, LL. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos también, ¿qué cosa? El W. W es igual a self.U. Con esto MU va a ser igual a W por L al cuadrado entre 8. ¿Qué hace Python? Siempre considera un paréntesis en las operaciones, luego la multiplicación, luego la suma y después la división. Creo que por ahí va. Ahí después les comparto las reglas de cómo está la prioridad de cálculo. Y si quieren ser un poquito más seguro, así, listo. Y aquí, Python MU. ¿Qué más necesitamos? Bueno, ya tenemos el MU, ahora calculemos la capacidad. Def M self. Entonces, acá calcula la resistencia última a flexión. ¿Qué hay que hacer acá? Bueno, primero hay que calcular la profundidad del bloque de esfuerzo a compresión. En este caso es A igual a de 0 por FIE entre 0.85 por F'0 por B. Estamos, ok. Entonces ahora, ¿qué necesitamos? El área de 0, necesitamos el FIE. Ya tenemos el FIE, ya tenemos el F', ya tenemos B. Lo que hace falta es el área de 0. ¿Cómo calculamos el área de 0? Podríamos hacer lo siguiente. El área de 0 inicial es igual a ¿qué cosa? La siguiente expresión. El MU entre, bueno, hay que también aquí tener en cuenta una cosa, que la longitud y el W están en metros. Longitud debida en metros. Y aquí, carga lineal en kilogramos por metro. Kilogramos fuerza. Entonces, si vemos bien, aquí necesitamos MU entre de distancia por phi por, bueno, no es d de distancia, sino que es un valor en este caso de phi por d por FY. Es la primera aproximación. Aquí tenemos kilogramos por metro del momento, en D tenemos D por kilogramos por centímetro cuadrado, que nos da acá es kilogramos. Con este kilogramo se elimina el centímetro, con este centímetro se elimina y esto se multiplica, al final nos queda en centímetros cuadrados. ¿Okay? Pero antes de esto hay que entender de que necesitamos esas variables. ¿Qué es MU? Ahora fíjense bien. MU va a ser igual el valor que yo obtengo al hacer el llamado de la función que me calcula la resistencia requerida. Entonces MU es igual a self
punto MU. ¿Ya? Entonces vienen qué importante es cómo se van definiendo cada una de las variables, ¿no? Ya tenemos MU, FI va a ser local, vamos a considerar punto 9 de inicio, D va a ser igual a una aproximación de punto 9 por, ¿qué cosa? Self. ¿Cómo se llama nuestra propiedad? Se llama HB, self.hb, que es la altura de la vida. Este está en centímetros, este está en kilogramos por, este está en kilogramos por metro. Entonces vamos a pasar en kilogramos por metro. Hay que pasarlo, multiplicarlo por 100 en kilogramos por centímetros. ¿Qué estamos haciendo acá? Pues simplemente estamos redefiniendo nuevamente la variable como tal. Entonces tenemos phi, tenemos d, entonces ya tenemos mu, ya tenemos phi y ya tenemos d, falta fy. Entonces fy es igual a self punto, ¿qué cosa? Tenemos aquí el fy. Entonces fy. Fijémonos bien, cuando es un método nosotros tenemos que colocar esta sintaxis de paréntesis, que lo que hace eso es que está llamando a una función, o que está invocando una función. Cuando solamente colocamos self.fy, lo que está haciendo es refiriéndose a un atributo de este objeto que se va a crear en esta clase. Entonces ya tenemos MU, ya tenemos FI, tenemos D, tenemos FI. Entonces ese es un área de cero inicial. El área de cero mínimo a flexión es igual a 14 entre FI, que ya lo definimos, por D, que en este caso es self.dd, por self. Puede ser D o puede ser toda la altura, pues aquí por lo general siempre es el peralte efectivo. Entonces si ya sabemos D está en centímetros, B está en centímetros, F está en kilogramos centímetros, ya tenemos acá. Aquí hay unas expresiones que el ACI te permite encontrar, te permite cuando estás considerando estos aceros mínimos, uno, si tu área de acero por cálculo, aquí que se está aproximando con esta ecuación, es menor que esta área de acero, entonces si lo multiplicas por 1.33 podrías utilizar ese valor. ¿Bien? Entonces, pero en este caso pues vamos a solo utilizar el mayor de esos dos. Área de acero, diseño, área de acero va a ser igual al máximo valor de as inicial y as end. ¿Okay? Y ahora ya con el área de diseño, entonces lo que vamos a hacer es calcular. Ahora se calcula la capacidad a flexión. Primero calculamos A, es igual a as this por FY entre 0.85 por self.f', lo que está haciendo llamando el valor del f', por b, caso self.pb. ¿Okay? Ya tengo mi A. Ahora nuestra expresión del phi mn es igual a, voy a llamar phi mn igual, ahora que tenemos phi por área de acero a diseño por FY por D menos 0.5 por A. Cualquier cosa podrían consultar algún libro de concreto, pero es una manera directa de cómo calcular. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Lo que hace es simplemente
considera un brazo de palanca a través de la fuerza desarrollada a tensión multiplicado por esa distancia que hay entre la resultante de la fuerza de compresión y la resultante de tensión de la cera. Bueno, si tenemos algún problema de unidades, FI está en, bueno, FI es adimensional, la área de 0 está en centímetros, FI está en kilogramos centímetros cuadrados, entonces simplifica, D está en centímetros y A está en centímetros. Entonces, el phi mn en metros va a ser igual a 1 entre 100 por phi mn. Entonces, capacidad en kilogramos por metro. ¿Qué nos va a retornar este método? Return esta función phi mn. ¿Ok? Entonces, si vamos bien, nosotros ya hemos venido definiendo nuestra clase, nuestro constructor, sus métodos o funciones, ya tenemos nuestra capacidad. Pero con esto, ¿qué sucede si yo trato de ejecutar este código? ¿Qué pasaría? O sea, vamos a ver qué sucede si le damos correr. O sea, primero lo vamos a guardar en el escritorio. Entonces, vamos a llamar prueba.py. No. ¿Qué sucedió? Miren, no hay nada, no ha sucedido nada. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? De que lo que hace es, ya está nuestra clase corrida, pero no hay más nada, pero ya tenemos el molde. ¿Ya? No arrojó errores, por el momento no hay errores. Entonces, ahora lo que queda es, ya teniendo nuestra clase, es número 2, crear objetos. ¿Ya? Entonces, vamos a crear objetos. Vamos a llamar una función def que la vamos a llamar room para buenas prácticas. O también se le puede llamar, en vez de room, se le puede llamar main para aquellos que están un poco familiarizados con el void main de C, o sea, el método que siempre se coloca esta parte para el cálculo o la corrida de estos programas. Voy a llamarle main, pero a mí me gusta más que sea run. Dos puntos. Entonces, en esta función nosotros vamos a crear nuestros objetos. Entonces creemos nuestra viga. ¿Ok? Entonces, el ancho de la viga, habíamos dicho que va a ser en centímetros. Entonces, de viga es igual a ¿qué le gusta? 40 centímetros. El h de la viga va a ser 80 centímetros o 70 centímetros. ¿Qué más necesita? La longitud, el cubo, L viga. Consideramos una viga de 6 metros. Esta había quedado en metros. También un cubo. Consideramos que sean, a ver, podrían ser unas vigas que están separadas a 6 metros y que tienen, no sé, alrededor de unos 500 kilos por metro cuadrado, por 6, nos estamos hablando alrededor de unos 3000 kilogramos por metro. ¿Okay? El F'C y el Fi, el FC va a ser igual a 250 kilogramos sobre centímetros cuadrados y el FI va a ser igual a 2000, bueno, consideramos 4200, un grado 60 en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Bueno, ok, ya lo que estamos haciendo es definiendo estos valores, pero por sí estos valores pues solo son variables que están ahí que no tienen más algún uso si se hace algo con ellos. Entonces creamos nuestro primer objeto. Entonces, ¿qué objeto le vamos a llamar? Viga número 1. Va a ser igual a qué cosa?
vamos a instanciar un objeto haciendo llamar a nuestra clase VigaCount. Si logran ver aquí ya el líder de Python me da una mano y me dice, oye, los parámetros que necesita la clase para poderte crear esta instancia, que es un objeto, son el ancho de la viga. Bueno, aquí por conveniencia le puse de viga. Necesita también el h de viga, que es el que ya definimos previamente, la longitud de viga, el QU, el FC y el FI. ¿Ok? Entonces, que incluso podríamos hacer una cosa. Viga 1, viga 1, viga 1 y QU 1. Entonces, estamos llamando esas variables. Viga 1 acá, altura de viga 1, longitud de viga 1 y QU. Ya creamos nuestra primera viga número 1. ¿Ok? Ya una vez creada la viga número 1, fijémonos bien que nosotros queremos hacer ¿qué cosa? Queremos calcular el momento. Entonces, ¿cómo se hace? Si logramos ver, nosotros definimos nuestro constructor, después la propiedad del concreto, después la propiedad del acero, después el MU, después con el MN lo que hemos hecho el MU es para poderlo utilizar para el área de acero inicial. Ya después calculamos el área de acero, después con esa área de acero calculamos la capacidad, luego nos entrega la resistencia a flexión y nos la da en kilogramos metro. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Podríamos crear algo, podemos decirle en este método cuando lo mandemos a llamar, vamos a decir print, ¿qué cosa? Entonces ahí como es print, como es una función, pues hay que pasarle valores. Entonces bueno, vamos a decir, bueno, el momento resistente en kilogramos por metro es igual a este porcentaje, ¿qué cosa? Igual a porcentaje 2.2F, porcentaje aquí, ¿qué cosa? Phi M. Ya les explico qué significa eso. ¿Okay? Lo que hace esto es que me va aquí el primer número acá no tiene relevancia, pero lo que sí tiene relevancia después del punto es cuántos decimales voy a considerar para este formato tipo float. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser este? Lo que va a meter aquí va a ser el phi m. O sea, ahora lo que quiero que hacer es mi momento, mi NN número 1 va a ser igual a ¿qué cosa? A mi viga número 1, que es mi objeto. Nosotros ya creamos nuestro objeto. Punto. Esta notación de punto es para llamar a un método de la viga. ¿Qué método vamos a llamar? Vamos a llamar al método MM. ¿Ok? Entonces, y ahí ya terminamos. Ya creamos los objetos y ahora pues correr programa. ¿Qué hay que hacer para correr el programa? En las buenas prácticas hay que escribir el entry point, que significa if name equals main. Lo que hace el entry point es que cuando se empieza a ejecutar el programa, Python empieza por esta línea, donde ya encuentra el entry point. ¿Qué va a hacer aquí? Va a ser igual. De esta manera nosotros hemos creado un pequeño programa de una manera adecuada de cómo se debe trabajar con buenas prácticas de programación para resolver algún programa. Resolver algún problema. Veamos ahora correr. Guardamos y vemos que hay aquí un problema. Veamos aquí que tenemos. Sí, ok. No tengan temor cuando a uno le da un problema como tal, sino que aquí, a ver, dice
Veamos qué sería. Veamos cómo hemos definido L. Entonces que hay un pequeño errorcito aquí, hay que eliminar todas estas que no son necesarias, porque cada línea en sí es independiente. Entonces ahora sí, nos da un error, vamos a aceptar, y tenemos otro pequeño error. Entonces fíjense bien, ya nos arrojó otro error. ¿Qué dice? Dice Viacom, el objeto Viacom, que es lo que estamos queriendo instanciar, no tiene un atributo llamado D, digamos que D. A ver, no estamos usando eso. Ok, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir hb igual self.hb, que es este de acá. Y acá aquí la hb. Ok, ya tenemos D. Ahora sí, veamos si no hay algún problema. No, todavía me sigue dando el 85 RD, la línea 79 en ROM. Me llama este 14 entre favor. Ah, sí, ves que discúlpeme. No importa, pero esto ayuda a ir depurando nuestro programa y ir viendo los errores. Self.d. Es que nosotros no definimos una propiedad del constructor que tenga el D. Si logran ver aquí, el self-d no lo estamos usando, sino que más bien es una variable local que se llama acá. ¿Cómo se resuelve este problema? Simple, solo vengo y elimino. Ya dejo la variable llamándola como D. Ahora sí, lo corremos y ya tenemos aquí bien. Momento resistente es este valor en orden. Hay que revisar los decimales. Vamos a ver qué sucede. Es vida negativo. Solo veamos los. Hay que ir siguiendo los T, en este caso está en centímetros. A está en centímetros. D es 0.9 HB. A. Para ir depurando, vamos a decirle aquí print. Vamos a ver qué es lo que pasa con entonces si logran ver A está dando un valor súper altísimo. ¿Qué está pasando con A? Entonces área de diseño por FI entre 0.85 por hay que ver qué es cuánto da el print access. Entonces si logramos ver aquí estoy haciendo cosas pues dentro de lo que uno se encuentra en la práctica, que es ir probando el mismo resultado. Si lo vamos a ver aquí, es el área de acero la que nos está dando problemas. A ver, veamos que L está en metros, Q está en kilogramos, W por L al cuadrado entre 8 para una viga de 6 metros. Vamos a ver que a decir aquí que el me gusta bien, está razonable en kilogramos por metro. Entonces quiere decir que por aquí debe estar DMU es el self, MU 100 por MU, que tenemos en kilogramos, FIE self HB.O, MU kilogramos por metro. Ve, aquí está el error. Esta operación tiene que hacerse una sola. ¿Qué estaba haciendo? Estaba MU entre FI, después multiplicándolo por D y después por FI. Ahora sí, vamos a ver qué nota. Entonces ya vemos, miren, nuestro momento resistente en kilogramos por metro es 19.344.81. Habría que corroborar esto, pero lo bueno es que ya hemos encontrado dónde estaban nuestro errorcito.
vamos este, a comentar estos valores. Y aquí vamos a decir, no, perdón. De todos modos, ya lo tenemos aquí definido con .2 float. Ya está aquí. Entonces volvamos a correr. Vamos a aceptar. Entonces ahí tenemos, miren, en kilogramos metros da esto. Pero, ¿qué sucede? Ok, ¿dónde está la ventaja de haber creado esta clase para instanciar objetos? En lo siguiente. Nosotros podríamos tomar esto, copiarlo aquí, llamarle viga 2, que en este caso sea 50, o sea, altura viga 2, en este caso sea 90, que el claro de viga sea 5. Mantengamos igual el cubo y la propiedad de los materiales. Pegamos acá, viga número 2, momento número 2, va a ser igual a viga 2, viga 2, viga 2. Entonces ya aquí creamos un nuevo objeto. De acá vamos a llamar primera viga, objeto creado, y la otra va a ser segunda viga igual objeto creado. ¿Ya? Entonces aquí creamos nuestro primer objeto, aquí creamos nuestro segundo objeto definiendo sus propiedades. Aquí vamos a llamar viga 2. Ahí tenemos viga 2, h viga 2, viga 2, y llamamos igual el mismo método, pero ahora con el objeto número 2. ¿Ya? Entonces, si logramos ver cómo hemos encapsulado y abstraído, ¿qué cosa? Nuestros métodos y nuestras propiedades para ir definiendo objetos a través de esta clase. Corramos el programa. Vamos a aceptar. Entonces, si logran ver el momento resistente que logramos, aquí podríamos ponerle la viga 1, la viga 2, pero eso se los dejo de tarea. De cómo decir que el momento resistente en viga 1, este en viga 2, es tanto. Entonces, si logran ver, el momento resistente de esta viga es menor que la otra, porque en la otra ya definimos una mayor dimensión. Entonces, de esta manera, ustedes están aprendiendo en este video para, claro, el enfoque del canal es asistir en todo aquel que le gusta la programación y también aquellos que están dentro del campo, pues, de ingeniería estructural. ¿Cómo pueden ustedes utilizar un lenguaje de programación que es open source, que lo pueden descargar, lo pueden utilizar en Mac, en Windows, en distribuciones de Unix, en Linux? Pueden construir a través de Litle un programita que es un archivo de texto con extensión.py, definir, claro, en base a paradigmas de programación como el orientado a objetos, que es muy bueno, que es ampliamente usado, y de una forma con buenas prácticas de código, cómo ir creando sus programas. Yo espero que este video un poquito extenso, pero ya también porque ya tenía cierto tiempo de no subir algún video, pues también les comparto este, y sobre todo pues manteniéndonos siempre fiel a la línea que lleva el canal, que es el aprendizaje y enseñanza de Python, enfocándonos en la parte de ingeniería estructural. Si tienen alguna duda, por favor escriban ahí en los comentarios. Si les gustaría que hiciéramos otro video también, denle like, y sobre todo les pido, compartan el canal. ¿Ves? Compartan el canal.
Nada más que aquí vamos a hacer algo. Control X. Poner aquí, segunda viga. Vamos a poner aquí, primera viga, segunda viga. Y así, para que tenga orden. Siempre tienen que ser muy ordenados cuando ustedes hagan sus programas. ¿Ok? Entonces ahí quedamos, chicos y chicas. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.